Hola, me llamo Evan. Tengo 24. Hace 2 meses, la mejor amiga de mi madre se me pegó en nuestra estrecha despensa durante una gala benéfica y pude oler esa crema de manos con aroma a cítricos y vainilla que siempre usaba. Su aliento me calentó el oído mientras susurraba: ¿Te gustan las mujeres mayores? La miré a los ojos y dije la peor verdad que conozco. Solo tú. Ella retrocedió, negó con la cabeza y susurró: No me mires así. Luego volvió a mirar 2 veces. Hasta ese momento, yo era solo el chico que se había mudado a casa para ahorrar dinero, arreglando equipos en el gimnasio del club de campo. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Me mudé de nuevo a casa a los 24 para ahorrar dinero. Tan simple como eso. Mamá no preguntó por qué necesitaba ahorrar, y yo no le conté lo de las tarjetas de crédito o el estudio que costaba más de lo que valía mi coche. La casa de Maple Crest seguía igual, con su fachada de color beige, las jardineras que mi madre replantaba cada primavera. A 2 puertas, los Whitmore tenían su césped impecable y su Range Rover perfecto en un impecable camino de entrada, sin una mancha de aceite. Llevaba 3 semanas en casa cuando mamá decidió organizar la gala benéfica anual para la Fundación de Alfabetización Infantil. Hacía esto todos los años. Convertía nuestra cocina en un centro de operaciones para 50 donantes que extendían cheques y se sentían bien consigo mismos. Evan, cariño, ¿podrías ayudarme a mover la vajilla buena? Llamó mamá desde el comedor ese jueves por la tarde. El lavavajillas zumbaba su melodía familiar. Siempre zumbaba durante estos eventos. Estaba estirándome para alcanzar el estante de arriba cuando alguien se abrió paso a mi lado hasta la despensa. El espacio era estrecho, oscuro, construido para una persona, quizás dos si se conocían bien. Claire Whitmore se apretó contra mi espalda por un segundo mientras alcanzaba las servilletas de más. Su crema de manos olía a cítricos y vainilla. Siempre lo hacía. Lo había notado en las barbacoas vecinales, en los buzones comunitarios, en cualquier lugar donde ella estuviera. Disculpa, susurró. Me giré en el estrecho espacio. Estábamos lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver las pequeñas líneas en las comisuras de sus ojos. Era hermosa, de una manera que no necesitaba maquillaje, aunque lo llevaba de todos modos, perfectamente aplicado. Todo en Claire estaba perfectamente cuidado. ¿Te gustan las mujeres mayores? La pregunta salió suave, sin aliento, como si la hubiera guardado en su pecho durante semanas y ya no pudiera retenerla. La miré fijamente. La despensa se sentía más pequeña, más cálida. Su aliento me calentó el oído y dije la peor verdad que conozco. Solo tú. Su rostro cambió. Algo se abrió detrás de sus ojos. Luego se cerró tan rápido. No me mires así, susurró, pero ella volvió a mirar 2 veces mientras salíamos de la despensa juntos. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina de mamá con café y el periódico del día anterior. El lavavajillas había terminado su ciclo, pero el sonido parecía persistir en las paredes. Mamá tarareaba mientras organizaba la documentación para los donantes. Claire es tan útil con estos eventos, dijo mamá sin levantar la vista. Graham viaja tanto por trabajo, creo que se siente sola. Asentí y pasé una página que no estaba leyendo. 20 minutos después, Claire llamó a la puerta trasera. Llevaba un jersey de color crema que la hacía parecer más suave que la versión pulcra de la noche anterior. Tenía el pelo recogido, pero algunos mechones se habían escapado. Parecía real. Buenos días, Marla, Evan. Nos saludó a ambos, pero sus ojos se posaron en los míos medio segundo más de lo debido. Traje las bandejas para servir de las que hablamos. Eres un ángel, dijo mamá, cogiendo las bandejas. Evan, ¿podrías ayudar a Claire con lo que necesite de su coche?
Caminamos hacia su entrada en silencio. El aire de la mañana era fresco, húmedo por la lluvia de la noche. Claire abrió su maletero y me entregó una caja de programas de la subasta. Sobre anoche, comenzó. No tenemos que hablar de ello. Sí, tenemos que hacerlo. Sacó otra caja, más pesada esta vez. Lo que te pregunté, lo que dijiste, no puede volver a pasar. De acuerdo. Lo digo en serio, Evan. Lo sé. Me miró por un largo momento. Eres demasiado joven para entender lo que estarías arriesgando. Quizás. No, no es quizás, definitivamente. Cerró el maletero con más fuerza de la necesaria. Estoy casada. Soy la mejor amiga de tu madre. Soy sola, dije. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una confesión que ninguno de los dos quería oír. Ella me dijo que no la mirara así. Luego volvió a mirar 2 veces. Para el lunes me había convencido de que nada había cambiado. Fui a mi trabajo en el gimnasio del club de campo, arreglando cintas de correr y cambiando bombillas y fingiendo que no conocía la rutina matutina de Claire. Corría todos los días a las 7:30, siempre la misma cinta de correr. Segunda fila, tercera máquina desde la izquierda. Llevaba mallas grises y una camiseta de tirantes negra y auriculares inalámbricos que nunca parecían quedarse bien puestos. Mi amigo Noah gestionaba el gimnasio. Habíamos ido juntos al instituto, y él era de esos tipos que lo notaban todo y decían la mitad de lo que notaban en voz alta. La amiga de tu madre corre aquí, dijo el martes por la mañana mientras cambiábamos una cinta rota. Mucha gente corre aquí, pero no mucha gente te hace limpiar la misma máquina 3 veces. No respondí. Noah sonrió y volvió a sus papeles. Ese miércoles, Claire llegó antes de lo habitual, 7:15. El zumbido de la goma de la cinta de correr era el único sonido en el gimnasio, casi vacío. Asintió hacia la recepción donde Noah leía algo en su teléfono. Buenos días, dijo ella. Buenos días, señora Whitmore. La cinta 3 está lista para usar. Me miró, luego rápidamente desvió la mirada. Yo estaba cambiando una bombilla en la vitrina. Trabajo normal, razón normal para estar allí, pero mis manos temblaron ligeramente mientras enroscaba la nueva bombilla. Después de correr, se detuvo en la fuente de agua cerca de la sala de equipamiento. Yo estaba organizando herramientas de reparación en un armario cercano. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? ¿Por ser profesional? ¿Por mantener las cosas normales? Asentí y volví a las herramientas. Se alejó y me dije a mí mismo que la opresión en mi pecho era del esfuerzo físico. El jueves por la mañana, llovió. Una lluvia fuerte y constante que golpeaba contra los cristales del gimnasio y hacía que las cintas de correr parecieran más ruidosas. Claire entró sacudiéndose el agua de la chaqueta. Mañana difícil, dijo Noah desde detrás del mostrador. Solo mojada. Sonrió, pero parecía cansada. ¿Funciona la cinta de correr de atrás? ¿La que está junto a las ventanas? Toda tuya, dijo Noah. Evan acaba de terminar la revisión de mantenimiento. Levanté la vista de la máquina de pesas que estaba ajustando. Nuestras miradas se encontraron. Ella apartó la vista primero, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar lo que vi allí. Lo mismo que sentía cuando la miraba desde la ventana de la cocina de mamá. Lo mismo que me hacía dar un rodeo hasta los buzones solo para ver si ella estaría revisando el suyo. Corrió durante 35 minutos. Lo cronometré sin querer. Cuando terminó, se quedó de pie junto a las ventanas traseras por un momento, mirando la lluvia. Su frente estaba húmeda de sudor. Su anillo de boda destelló bajo la luz fluorescente. Estaba reemplazando un sensor en el sistema de alarma contra incendios. Tuve que usar una escalera de mano para alcanzarlo. Trabajo normal. Escalera normal. Pero cuando miré hacia abajo, ella me estaba observando, no observando el trabajo, observándome a mí. La verja del vecino rechinó,
y nuestras manos se olvidaron la una de la otra. En realidad, eso sucedió el viernes por la tarde. Mamá me había pedido que ayudara a Claire a mover unos marcos de su coche a la galería en el centro donde trabajaba. La galería se especializaba en artistas locales y organizaba eventos de recaudación de fondos para diversas causas. Claire era buena convenciendo a los donantes para que extendieran cheques más grandes. Los marcos eran pesados, madera antigua con cristal grueso. Los llevamos desde su coche hasta la entrada trasera de la galería, haciendo 3 viajes en total. En el último viaje, ambos alcanzamos el mismo marco al mismo tiempo. Nuestras manos se tocaron, no accidentalmente, no brevemente. Sus dedos estaban suaves por esa crema de manos con aroma a cítricos y vainilla que siempre usaba. Su anillo de boda se apretó contra mi nudillo. Ninguno de los dos se apartó. Entonces, la verja de la señora Delaney rechinó a 2 manzanas de distancia mientras salía a regar sus jardineras, y ambos retrocedimos como si nos hubieran pillado robando. «Debo irme», dije. Sí, pero ninguno de los dos se movió durante otros 10 segundos. La galería olía a cera para madera y polvo de papel. Siempre olía así, pero nunca había notado cuánto me gustaba esa combinación hasta que me sorprendí pensando en ello más tarde esa noche. El sábado fue la barbacoa vecinal, una tradición anual. Alguien traía una parrilla al pequeño parque al final de nuestra calle, sin salida. Todos contribuíamos con algo y fingíamos preocuparnos por los asuntos de la comunidad de vecinos mientras comíamos ensaladilla rusa y bebíamos cerveza. Ayudé a mamá a llevar su famosa tortilla de patatas y una empanada. Claire y Graham llegaron con vino caro y postres comprados en la tienda que probablemente costaban más que la cuota de mi coche. Graham me estrechó la mano. Agarre firme, contacto visual directo, la clase de confianza que proviene de nunca dudar de que perteneces a un lugar. Me alegro de verte, Evan. ¿Qué tal el trabajo? No me quejo. Esa es la actitud. Trabaja duro, mantente enfocado. Me dio una palmada en el hombro como un entrenador dando una charla motivacional. Luego se fue a hablar de negocios con el marido de otra persona. Claire colocó los platos de postre en la mesa principal. Llevaba un vestido de verano que la hacía parecer más joven y accesible que su atuendo habitual de galería. Su pelo estaba suelto, atrapando la luz del atardecer. Evan, llamó mamá desde el otro lado del parque. ¿Podrías ayudar a la señora Patterson con sus sillas plegables? Pasé la siguiente hora ayudando a varios vecinos con diversas tareas: mover neveras portátiles, ajustar sombrillas, escuchar al señor Davidson explicar por qué las cuotas de la comunidad necesitaban aumentar de nuevo. Pero fui consciente de Claire todo el tiempo. ¿Dónde estaba? ¿Con quién hablaba? ¿Cómo se reía de algo que Graham decía mientras revisaba su teléfono? Cuando el sol comenzó a ponerse, la mayoría de la gente empezó a recoger sus contribuciones y a despedirse. Estaba cargando los platos vacíos de mamá en su coche cuando Claire se acercó. «Gracias por ayudar con los marcos ayer», dijo, lo suficientemente alto para que cualquiera cerca pudiera oír. Conversación normal entre vecinos. «De nada. La galería aprecia el apoyo de la comunidad. Encantado de ayudar». Estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume bajo el aire de la noche, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la pequeña pulsera plateada en su muñeca, lo suficientemente cerca como para que, cuando me entregó su tarjeta de visita, por si tu madre necesita algo para futuros eventos, nuestros dedos se rozaran de nuevo. Que tengas una buena tarde, Evan. Igualmente, señora Whitmore. Pero ella ya estaba caminando de vuelta hacia Graham, quien estaba cargando sus copas de vino en una nevera portátil de aspecto caro. Esa noche me acosté en mi habitación de la infancia y miré al techo.
La tarjeta de visita estaba en mi mesita de noche junto a mi teléfono y mis llaves, cartulina blanca lisa con letras negras, su nombre, cargo, número de teléfono y dirección de correo electrónico. La cogí 2 veces antes de quedarme dormido. El domingo por la mañana, mamá hizo tortitas y habló de lo agradable que era tenerme en casa, lo mucho más fáciles que eran los eventos del barrio con un par de manos extra, como Claire había mencionado que yo era un joven tan útil. Ella ha tenido un año difícil, dijo mamá, volteando una tortita con más fuerza de la necesaria. ¿Cómo dices? Graham ha estado viajando más, una gran fusión en la que está trabajando. Claire se dedica por completo al trabajo de la galería, pero mamá se encogió de hombros. Una mujer necesita a su marido cerca a veces. Comí mis tortitas y traté de no pensar en lo que eso significaba. El lunes por la mañana volví al gimnasio a las 6:30. Noah estaba montando la recepción y quejándose de tener que abrir temprano para los socios ejecutivos a los que les gustaba entrenar antes de que llegara la gente normal. Claire llegó a las 7:15 de nuevo, antes de su hora habitual. Se registró en la recepción y nos saludó a ambos. Buenos días. Buenos días, respondió Noah. ¿Empiezas temprano hoy? No pude dormir. Caminó hacia su cinta de correr habitual sin mirar atrás. Yo estaba revisando los ajustes en las máquinas de remo cercanas. Trabajo normal. Razón normal para estar en esa parte del gimnasio. Pero escuché sus pasos en la cinta de goma. Paso constante, no demasiado rápido. Siempre corría como si estuviera pensando en otra cosa completamente diferente. Después de 20 minutos, se detuvo. Bajó de la máquina, caminó hacia la fuente de agua y luego se le cayó la botella de agua. Rodó bajo el banco de pesas que yo estaba limpiando en ese momento. La recogí y se la entregué. Gracias. De nada. Nuestros dedos se tocaron cuando ella cogió la botella de vuelta, solo por un segundo, justo lo suficiente para sentir el calor de su piel. ¿Evan? ¿Sí? ¿Alguna vez sientes que estás esperando algo pero no sabes qué es? La pregunta me pilló desprevenido, no porque fuera inapropiada, sino porque era exactamente como me había estado sintiendo desde que volví a casa, como si estuviera en una especie de compás de espera, esperando que la vida real comenzara. Todos los días, dije. Ella asintió lentamente. Eso creía. Luego se alejó, dejándome allí de pie con un trapo de limpieza y el olor de su perfume en el aire. El martes trajo el tipo de clima otoñal que te incitaba a conducir con las ventanillas bajadas y tomar el camino más largo a casa. Salía del gimnasio alrededor de las 4:30 cuando vi el Range Rover de Claire en el aparcamiento del pequeño complejo médico de al lado. Ella estaba sentada en el asiento del conductor, hablando por teléfono. No podía oír lo que decía, pero su rostro parecía tenso, cansado. Se pasaba la mano libre por el pelo. Pensé en llamar a su ventanilla, preguntarle si estaba bien, pero eso habría sido cruzar una línea que habíamos acordado no cruzar. Así que subí a mi coche y me fui a casa. 20 minutos después, ella llamó a la puerta trasera de mamá. Marla, ¿tienes un minuto? Mamá la invitó a tomar café. Yo estaba en el salón, supuestamente viendo la televisión, pero en realidad escuchando su conversación en la cocina. Me corté con un marco, dijo Claire. No es grave, pero es más profundo de lo que pensaba. Ay, cariño, déjame ver. Está en mi dedo. Estaba tratando de mover una de las piezas más grandes yo sola. Evan, llamó mamá. ¿Podrías traer el botiquín del baño? Los encontré en la mesa de la cocina. Claire tenía una toalla de papel alrededor de su dedo índice izquierdo. Había sangre en la toalla, pero no mucha. Mamá la mimaba como si fuera una niña que se hubiera raspado la rodilla. Aquí. Puse el botiquín en la mesa y lo abrí. No necesitas, comenzó Claire. Está bien, dijo mamá. Evan es bueno con estas cosas. Hizo un curso de primeros auxilios cuando empezó a trabajar en el gimnasio. Claire me miró. Yo miré el botiquín. De acuerdo.
dijo en voz baja. Me senté frente a ella. Ella extendió su mano, con la palma hacia arriba. El corte estaba en un lado de su dedo, de unos 2,5 centímetros de largo. No lo suficientemente profundo para puntos, pero sí lo suficiente para necesitar un vendaje adecuado. Esto podría escocer, dije, abriendo una toallita antiséptica. Puedo soportarlo. Limpié el corte con cuidado, tratando de no notar lo suaves que eran sus manos, cómo sus uñas estaban perfectamente manicuradas, cómo su anillo de boda atrapaba la luz de la cocina. Pero lo noté, y ella notó que yo lo notaba. Casi listo, dije. Le vendé el dedo con un pequeño vendaje, asegurándome de que estuviera lo suficientemente apretado para proteger el corte, pero no tanto como para restringir la circulación. Fue la primera vez que temblé sin tener frío. Gracias, dijo cuando terminé. De nada. Flexionó el dedo, probando el vendaje. Perfecto. Manténlo seco por 1 o 2 días, dije. Cambia el vendaje mañana. Sí, doctor. Sonrió, y por un momento la tensión en la habitación se transformó en algo más ligero, algo que se sentía casi normal. Mamá sirvió café fresco e insistió en que Claire se quedara a cenar. Graham estaba de viaje otra vez, y a mamá no le gustaba la idea de que ella cenara sola. Claire aceptó y me encontré poniendo un plato extra en la mesa. Cenamos sobras de pastel de carne y puré de patatas mientras mamá hablaba del próximo evento de recaudación de fondos de otoño para la Fundación de Alfabetización. Claire escuchó e hizo preguntas y felicitó la cocina de mamá. Yo comí en silencio en su mayor parte y traté de no mirar el vendaje en su dedo. Después de cenar, Claire ayudó con los platos mientras yo sacaba la basura. Cuando volví adentro, estaban de pie junto al fregadero, riendo por algo que había sucedido en el evento de recaudación del año pasado. Evan, cuéntale a Claire la vez que arreglaste el triturador de basura de la señora Patterson, dijo mamá. No es tan interesante. Todo es interesante si lo cuentas bien, dijo Claire. Así que conté la historia. Cómo la señora Patterson había llamado a las 8 de la mañana un domingo, convencida de que su triturador de basura estaba irreparablemente roto. Cómo encontré un tenedor atascado en las aspas y lo tuve funcionando de nuevo en 5 minutos. Cómo ella trató de pagarme 50 euros por 5 minutos de trabajo. Claire se rió. Una risa real, no la cortés que usaba en las reuniones del barrio. Iluminó todo su rostro. Eres muy útil, dijo ella. Eso es lo que le digo, añadió mamá. Es bueno con las manos. El comentario era inocente. Mamá lo dijo inocentemente, pero la forma en que Claire me miró cuando lo dijo, debo irme, dijo Claire de repente. Graham llamará pronto. Agradeció a mamá por la cena y a mí por los primeros auxilios. Recogió su bolso y su chaqueta de la silla donde los había dejado, pero también dejó mi sudadera allí. No me di cuenta hasta después de que se fuera, hasta que mamá estaba cargando el lavavajillas y tarareando esa melodía que siempre tarareaba durante la limpieza, hasta que fui a buscar mi sudadera de la silla y descubrí que no estaba allí. ¿Dónde está mi sudadera?, pregunté. Mamá miró la silla. Claire debió de cogerla por error. Su chaqueta es parecida, pero no era parecida. Mi sudadera era de algodón gris con un pequeño logo del gimnasio. Su chaqueta era de lana negra con botones plateados. No había forma de confundirlas. La recuperaré mañana, dije. Oh, no te preocupes. Seguro que se dará cuenta del error y la traerá de vuelta. Pero yo tenía la sensación de que no había sido un error. A la mañana siguiente, paseé al perro por la casa de Claire de camino al trabajo. La luz de su porche estaba encendida, aunque el sol ya había salido. El Range Rover de Graham no estaba en la entrada. Pensé en llamar a la puerta, inventar alguna excusa, pedir mi sudadera de vuelta. En lugar de eso, seguí caminando. En el gimnasio, Noah estaba lidiando con una unidad de aire acondicionado estropeada y 3 socios que se quejaban. Le ayudé
a mover el equipo lejos de la unidad que no funcionaba y a colocar ventiladores para mantener el aire circulando. La amiga de tu madre no vino hoy, dijo Noah mientras trabajábamos. De acuerdo. Es la primera vez en 2 semanas que falta a su carrera matutina. Quizás esté enferma. Quizás. Noah me miró de reojo. O quizás esté evitando a alguien. Fingí estar muy interesado en la colocación del ventilador. Esa tarde, mamá me pidió que la llevara a la galería de Claire. Necesitaba dejar unas fotografías de la gala benéfica para que Claire las usara en las notas de agradecimiento a los donantes. La galería estaba más concurrida de lo habitual. Un artista local estaba colgando una nueva exposición y Claire dirigía la colocación de cada pieza con la precisión de un general planeando una batalla. ¡Marla! Sonrió cuando nos vio, pero parecía forzada. Momento perfecto. Acabo de terminar la lista de donantes del sábado. Trabajas demasiado, dijo mamá, entregando el sobre de fotografías. Me mantiene ocupada. Claire me miró. Hola, Evan. Hola. Creo que anoche sin querer cogí tu sudadera. Está en mi coche. Déjame ir a buscarla. Caminó hacia la salida trasera donde estaba aparcado su coche. La seguí, dejando a mamá admirando la nueva obra de arte. En el aparcamiento, Claire abrió su maletero y sacó mi sudadera, pero en lugar de entregármela de inmediato, la sostuvo por un momento. Huele a tu casa, dijo en voz baja. ¿Qué significa eso? A café, a detergente de la ropa, a algo cálido, a seguridad. Me miró. Me entregó la sudadera. Nuestros dedos se rozaron de nuevo, y esta vez ninguno de los dos se apartó rápidamente. Claire, lo sé. Dio un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Sé lo que estoy haciendo, y sé que no debería hacerlo. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque... Miró alrededor del aparcamiento vacío, luego de nuevo a mí, porque llevo 15 años casada y nunca me he sentido tan vista como cuando me vendaste el dedo. La honestidad de eso me golpeó en el pecho como un puñetazo físico. ¿Qué quieres que haga con eso? Pregunté. Nada, todo, no lo sé. Negó con la cabeza. Vete a casa, Evan. Vete a casa y olvídate de que dije nada. Pero mientras volvía a la galería con mi sudadera doblada sobre el brazo, supe que olvidar no era una opción. Mamá levantó mi sudadera de la silla de Claire como una pregunta que no quería. La verdad es que eso ocurrió 2 días después, un viernes por la tarde. Había ido a la galería para ayudar a Claire a colgar unos marcos pesados para la nueva exposición. Le había enviado un mensaje a mamá preguntando si Evan estaba disponible para trabajos manuales rápidos, y mamá me había ofrecido antes de que yo pudiera responder. La galería estaba cerrada a los visitantes mientras trabajábamos. Solo Claire y yo y la luz de la tarde que se filtraba por los ventanales delanteros. Ella dirigía mientras yo medía y marcaba el espacio de la pared y levantaba los marcos para colocarlos. Un poco más a la izquierda. Perfecto. Bajé de la escalera y la moví a la siguiente posición. Claire revisó sus notas y señaló un lugar cerca del rincón trasero. Uno más. El paisaje. Era el marco más grande, fácilmente de 1,20 m de ancho y lo suficientemente pesado como para que tuviéramos que levantarlo los dos. Lo colocamos con cuidado, Claire guiando desde abajo mientras yo aseguraba el cable al soporte de pared. ¿Qué tal se ve? Pregunté desde arriba. Precioso. Pero cuando miré hacia abajo, ella no estaba mirando el cuadro, me estaba mirando a mí. Bajé la escalera lentamente. Cuando llegué al suelo, estábamos de pie, muy cerca, en el estrecho espacio entre las obras de arte y una vitrina, lo suficientemente cerca como para poder ver las motitas doradas en sus ojos castaños, lo suficientemente cerca como para que, cuando ella respiraba, yo respirara el mismo aire. Gracias, dijo ella, por colgar cuadros, por estar aquí, por ayudar,
Por... Se quedó en silencio, luego sacudió la cabeza. Por ser exactamente quien eres. Puse mis manos a ambos lados de su rostro, con delicadeza, como si pudiera romperse, como si pudiera desaparecer si me movía demasiado rápido. Ella no se apartó. Por un momento, nos quedamos así, sin besarnos, sin siquiera tocarnos más allá de mis manos en sus mejillas, solo respirando el mismo aire y mirándonos como si estuviéramos memorizando algo que nunca volveríamos a ver. Entonces, sonó el timbre de la puerta principal. Nos separamos al instante. Claire se alisó el pelo y caminó hacia la parte delantera de la galería. Yo cogí el nivel y fingí comprobar la alineación del marco que acabábamos de colgar. Claire, la voz de mamá resonó desde la entrada. Te he traído esa lista de contactos que hablamos. Ya voy, respondió Claire. Ella me miró por encima del hombro. Tenía las mejillas sonrojadas, su respiración ligeramente agitada, pero su voz era perfectamente normal cuando saludó a mamá. Me quedé en el rincón trasero, ajustando y reajustando la colocación del marco hasta que las oí hablar cerca del mostrador. Conversación normal sobre contactos de donantes y estrategias de recaudación de fondos. Nada inusual. Cuando finalmente caminé hacia la parte delantera de la galería, mamá estaba sentada en un taburete junto al mostrador principal, revisando papeles con Claire. Mi sudadera con capucha estaba colgada en el respaldo de una silla vacía cercana. ¿Todo terminado? Preguntó mamá. Todo terminado. Maravilloso. Claire, este lugar está increíble. Tienes un ojo para la presentación. Gracias. Y gracias a Evan. Ha sido de gran ayuda hoy. Mamá miró la sudadera, luego a mí, luego a Claire. Algo cambió en su expresión. No sospecha, exactamente, sino conciencia. Se levantó y se acercó a la silla, cogió mi sudadera, la sostuvo por un momento como si la estuviera sopesando. También la dejaste aquí ayer, me dijo. Hace calor aquí dentro cuando se trabaja. Dije. Mmm. Dobló la sudadera cuidadosamente y se la puso bajo el brazo. ¿Listo para irnos? En el coche, mamá estuvo callada las primeras manzanas. Luego bajó la radio y se aclaró la garganta. Tú y Claire habéis estado pasando tiempo juntos. No era una pregunta. Ayudando con los marcos. Cosas de la galería, como hoy, repitió ella. Necesitaba ayuda. Dijiste que debería ayudar. Eso dije. Mamá giró hacia nuestra entrada y puso el coche en punto muerto, pero no salió inmediatamente. ¿Evan? Sí. Claire es una mujer encantadora y ha sido una buena amiga para nuestra familia. Pero... ¿Pero qué? Pero está casada y sola, y a veces las mujeres casadas y solas toman decisiones que normalmente no tomarían. Las palabras flotaron entre nosotros como el humo de un fuego que ninguno de los dos quería reconocer. No estoy haciendo nada malo, dije. Sé que no lo estás haciendo, pero eso no significa que no estés haciendo nada peligroso. Esa noche, me senté en mi habitación con la puerta cerrada y el móvil en las manos. Había empezado a escribir un mensaje a Claire 3 veces, lo borré 3 veces. Finalmente, me decidí por algo simple. Gracias por dejarme ayudar hoy. Miré el mensaje durante 10 minutos antes de enviarlo. Su respuesta llegó 2 minutos después. Gracias por lo de antes. Tengamos cuidado. Escribí de acuerdo. Luego borré un mensaje más largo que habría dicho demasiado. Habría admitido demasiado, pero guardé su número en mi teléfono y conservé su tarjeta de presentación en mi cartera, y me quedé despierto pensando en la forma en que me había mirado en ese estrecho espacio entre la obra de arte y la vitrina, como si estuviera memorizando algo que nunca volvería a ver, como si yo estuviera haciendo lo mismo. La tormenta llegó el martes por la noche mientras yo entregaba marcos a la galería fuera del horario. Claire le había enviado un mensaje a mamá preguntando si podía dejarlos antes de la inauguración de la exposición del miércoles. La galería estaría cerrada, pero dejaría la puerta trasera abierta.
Los truenos retumbaban sobre nuestras cabezas mientras llevaba el último marco de mi furgoneta. La lluvia comenzó justo cuando llegué a la entrada trasera, gotas gordas que se convirtieron en aguaceros en cuestión de segundos. Llamé y grité: «Soy Evan, traigo los marcos». «Por aquí». La voz de Claire resonó desde algún lugar del interior. La galería se sentía diferente por la noche, más tranquila, más íntima. Las luces de emergencia proyectaban todo en suaves sombras, haciendo que las obras de arte parecieran secretos colgados en las paredes. Encontré a Claire en la oficina trasera, rodeada de facturas y catálogos de exposiciones. Levantó la vista cuando entré y algo pasó entre nosotros. Reconocimiento quizás. O la inevitabilidad. «Gracias por traerlos tan tarde», dijo. «Sé que es un inconveniente. No pasa nada». Coloqué los marcos contra la pared donde ella indicó. Afuera, un trueno retumbó más cerca que antes. Las luces parpadearon. «Parece que la cosa está empeorando afuera», dije. El servicio meteorológico emitió una alerta de tormenta severa. Probablemente deberías irte a casa antes de que... Las luces se apagaron por completo. Las luces de emergencia se encendieron unos segundos después, bañando todo en un tenue tono ámbar. Pero eran luces de emergencia silenciosas. No había zumbido del aire acondicionado, ni el murmullo de las lámparas fluorescentes, solo la respiración de Claire y la mía y el sonido de la lluvia golpeando el tejado. «Bueno», dijo ella, «qué mala suerte con el momento». Saqué mi móvil para usarlo como linterna. «¿Tienes una linterna?» «En el armario de suministros». «Pero Evan, hay algo que deberías saber sobre este edificio». «¿Qué?» «Cuando se va la luz, las cerraduras electrónicas se activan automáticamente. Es una función de seguridad. Estamos encerrados hasta que vuelva la luz o alguien reinicie el sistema desde fuera». La miré bajo la luz ámbar. «¿Encerrados?» «Encerrados». Llamó a la empresa de gestión del edificio. Obtuvo un servicio de contestador que prometió enviar a alguien tan pronto como pasara la tormenta. Podría ser 1 hora. Podrían ser 3 horas. «Lo siento», dijo después de colgar. «Debería haberte advertido sobre las cerraduras». «No es tu culpa», pero ambos sabíamos que esto era peligroso, no por ninguna amenaza real, sino porque estaríamos solos durante horas, sin ningún sitio a donde ir y nada que nos distrajera de lo que habíamos estado esquivando durante semanas. Claire me llevó a la sala principal de la galería, donde la iluminación de emergencia era más brillante. Nos sentamos en el pequeño banco situado frente a su cuadro favorito, un paisaje de una mujer que mira de espaldas al espectador, hacia algo más allá del marco. «Cuéntame sobre este», dije, señalando el cuadro. «Se llama En otro lugar». La artista dijo que lo pintó durante un momento difícil en su matrimonio. La protagonista mira hacia algo que desea, pero no puede tener. ¿Qué desea? La artista nunca lo dijo. Eso es lo que lo hace poderoso. Cada uno ve su propia cosa imposible. Un trueno retumbó sobre nuestras cabezas. Claire dio un pequeño salto, y sin pensarlo, le puse la mano en el brazo. Ella no se apartó. «¿Qué ves cuando lo miras?», pregunté. «Últimamente». Ella guardó silencio durante un largo momento. «Me veo a mí misma a los 25, antes de casarme con Graham, antes de convertirme en la persona que todos esperaban que fuera». ¿Cómo era ella, Claire, a los 25? Imprudente, honesta sobre lo que quería, lo suficientemente valiente como para pedirlo. ¿Qué le pasó? Maduró, tomó decisiones sensatas, se casó con un buen hombre que podía ofrecer estabilidad. Claire me miró. Dejó de pedir cosas que la asustaban. El espacio entre nosotros se sentía cargado, eléctrico como la tormenta afuera. ¿Qué te asusta ahora?, pregunté. Esto, susurró. Estar aquí contigo. Querer cosas que no tengo derecho a querer. Su mano se movió para cubrir la mía.
Su anillo de bodas presionó mi nudillo, pero ninguno de los dos se apartó. Claire, lo sé. Sé que esto está mal. Sé que soy mayor y estoy casada y se supone que soy la responsable. Pero estar aquí contigo, me siento como aquella chica de 25 otra vez, la que no tenía miedo de querer cosas imposibles. Nos quedamos así durante lo que parecieron horas, su mano en la mía, la luz ámbar haciendo que todo se sintiera onírico e irreal, el sonido de la lluvia creando un muro entre nosotros y el mundo exterior. Dime algo verdadero, dijo finalmente. ¿A qué te refieres? Algo que nunca le hayas contado a nadie. Algo real, lo pensé. Volví a casa porque tenía miedo. ¿De qué? De fracasar, de dar la razón a todos los que decían que nunca llegaría a nada, de tener 24 y no tener nada que mostrar salvo deudas y un trabajo arreglando las cosas rotas de los demás. Ella me apretó la mano. Eso no es fracaso, es la vida. ¿Y tú? Dime algo verdadero. Me casé con Graham porque era seguro, no porque lo amara, sino porque amarlo se sentía como lo más responsable que hacer. Y ahora hizo una pausa. Ahora tengo 38 y me pregunto si he malgastado 15 años siendo responsable. ¿Lo has hecho? No lo sé, pero sentada aquí contigo, recuerdo lo que se siente querer a alguien que me ve, que realmente me ve, no a la directora de la galería o a la esposa perfecta o a la mujer que siempre tiene su vida en orden, simplemente a mí. Volví mi mano con la palma hacia arriba para que nuestros dedos pudieran entrelazarse correctamente. Su piel era suave por la crema de manos de cítricos y vainilla que siempre usaba. Yo te veo, dije. Lo sé, y eso es lo que me asusta. Nos inclinábamos más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para poder ver las motitas doradas en sus ojos castaños, lo suficientemente cerca como para que su aliento me calentara la cara. No deberíamos, susurró. Lo sé. Si alguien nos viera, no hay nadie aquí. Si tu madre supiera, ella no tiene por qué saberlo. La mano libre de Claire se movió hacia mi rostro, sus dedos trazando mi mandíbula como si estuviera memorizando su forma. Eres demasiado joven para entender lo que esto costaría, dijo. Quizás, pero soy lo suficientemente mayor para saber lo que quiero. ¿Qué quieres? A ti. La palabra flotó entre nosotros como una confesión, como una oración, como algo que podría cambiarlo todo si lo permitíamos. El pulgar de Claire rozó mi mejilla, sus ojos buscaron los míos. Si te beso, susurró, todo cambia. Quizás todo necesita cambiar. Ella se inclinó más cerca. Podía oler su perfume, sentir el calor de su piel. Sus labios estaban a 1 centímetro de los míos. Entonces las luces volvieron. El brillo repentino rompió el hechizo al instante. Claire se echó hacia atrás, parpadeando bajo la dura luz fluorescente. El momento se hizo añicos como un cristal al caer sobre el cemento. Ha vuelto la luz, dijo innecesariamente. Sí, se puso de pie, alisándose la falda y el pelo. La Claire profesional había vuelto, reemplazando a la mujer que había estado a punto de besarme en la oscuridad ámbar. Deberías irte, dijo sin mirarme, antes de que la tormenta empeore de nuevo. Me levanté también, sintiéndome como si me moviera a través del agua. Todo se sentía pesado, lento y mal. Claire, por favor, solo vete a casa, Evan. El conserje llegó 5 minutos después para reiniciar el sistema de seguridad. Cargué las cajas vacías de los marcos en mi furgoneta mientras Claire firmaba papeles y fingía que nada había pasado. Pero mientras salía a la lluvia, ella me agarró del brazo. No tienes que correr, susurró. Luego me soltó y cerró la puerta tras de sí. Conduje a casa a través de la tormenta con las manos temblorosas en el volante y el olor de su perfume aún en mi ropa.
A la mañana siguiente, busqué excusas para estar en lugares donde Claire pudiera estar. El gimnasio, la cafetería cerca de su galería, la fila de buzones al final de nuestra calle. Estaba en el gimnasio, corriendo en su cinta habitual, pero cuando me vio, apartó la mirada rápidamente y terminó su entrenamiento antes de tiempo. Noah se dio cuenta. ¿Todo bien con la amiga de tu madre? ¿Por qué no iba a estarlo? Parecía haber visto un fantasma cuando entraste. Quizás está teniendo un mal día. Quizás. Noah me miró de nuevo. Esa mirada que decía que sabía más de lo que dejaba entrever. Le envié un mensaje a Claire esa tarde. ¿Todavía necesitas ayuda con el montaje de la exposición? Su respuesta llegó una hora después. Galería cerrada por inventario. Gracias de todos modos. Pero la galería no estaba cerrada por inventario. Pasé por allí de camino a casa desde el gimnasio y vi su coche en el aparcamiento. Vi su silueta moviéndose detrás de los cristales. Me estaba evitando. El jueves trajo más de lo mismo. La cinta de Claire estaba vacía durante su carrera matutina habitual. Su coche no estaba en el supermercado, ni en la cafetería, ni en ninguno de los lugares donde me había acostumbrado a verlo. Pasé al perro por su casa 2 veces. El Range Rover de Graham estaba en la entrada, pero las cortinas estaban corridas. Ningún signo de vida. La señora Delgado estaba regando sus jardineras cuando hice mi segundo paso. Me hizo un gesto con la mano con el tipo de sonrisa que significaba problemas. Evan, querido, qué alegría verte paseando al perro. Buenas tardes, señora Delgado. Qué joven tan responsable. Su madre debe estar muy orgullosa. Gracias. Es maravilloso que los jóvenes ayuden a sus vecinos, aunque supongo que hay que tener cuidado con las apariencias. La palabra flotó en el aire como una amenaza. ¿Apariencias? Oh, ya sabes cómo habla la gente en barrios como este, especialmente cuando hay diferencias de edad o consideraciones matrimoniales. Se me revolvió el estómago. No estoy seguro de a qué se refiere. Estoy segura de que no, querido. Solo digo que es importante mantener los límites adecuados, por el bien de todos. Volvió a regar sus flores, pero el mensaje era claro. Había visto algo, o sospechaba algo, y quería que yo supiera que me estaba observando. Esa noche, me senté en la ventana de mi habitación mirando hacia la casa de Claire. La luz del porche estaba apagada. Llevaba 3 días seguidos apagada. La echaba de menos. Echaba de menos la posibilidad de ella. Echaba de menos la forma en que me miraba como si valiera la pena mirar. El viernes por la mañana llegó la crisis. Mamá estaba en modo pánico total, revolviendo papeles en la mesa de la cocina mientras el lavavajillas zumbaba su melodía familiar. No los encuentro por ninguna parte, seguía diciendo. Las fichas de donantes firmadas. Las necesito para la solicitud de subvención. Y se entregan hoy. ¿Cuándo fue la última vez que las tuviste? El sábado por la noche, después de la barbacoa. Sé que las puse en algún lugar seguro, pero se pasó las manos por el pelo. Si no las encuentro, perdemos la financiación para el programa de alfabetización del próximo año. Pensé en la meticulosa organización de Claire. Cómo guardaba copias de todo, tanto en formato físico como digital. ¿Y si llamo a Claire? Podría tener duplicados. ¿Lo harías? ¿O eso me salvaría la vida? Envié un correo electrónico en lugar de llamar, más profesional, menos posibilidades de decir algo de lo que me arrepentiría. Hola Claire, mamá ha extraviado las fichas de donantes firmadas del evento del sábado. Casualmente tienes copias. Las necesita para una solicitud de subvención que vence hoy. Gracias, Evan. La respuesta llegó en menos de una hora. Profesional, educada, fría. Evan, adjunto las fichas de donantes del evento del sábado. Espero que esto ayude con la solicitud de subvención. Saludos cordiales, Claire. 3 archivos PDF,
perfectamente organizados, todo lo que mamá necesitaba, pero ninguna calidez, ningún mensaje personal, nada que sugiriera que nos habíamos sentado bajo la luz ámbar hace 3 noches y casi cambiamos nuestras vidas. El sábado volvió a llover, no la tormenta dramática del martes por la noche, sino una lluvia constante y empapada que hacía que todo fuera gris y triste. Estaba corriendo por la ruta habitual de Claire, tratando de despejarme, cuando el viento levantó algo del porche de los García. Una fina bufanda de lana, de color crema, se elevó en el aire y flotó al otro lado de la calle. Aterrizó en nuestro jardín delantero, enredada en los rosales de mamá. Sabía que debía ignorarla, dejar que el viento se la llevara a otro sitio, fingir que no la había visto. En cambio, la desenredé con cuidado y caminé hasta la puerta principal de Claire. Toqué el timbre una vez y dejé la bufanda en el felpudo del porche. Luego me alejé sin esperar respuesta. Desde la ventana de mi habitación vi cómo la luz del porche se encendía 10 minutos después. Luego vi cómo se apagaba de nuevo. No se abrió ninguna puerta, pero la bufanda desapareció. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la mujer del cuadro de la galería, la que miraba hacia algo que quería pero no podía tener, la que el artista había pintado durante un momento difícil en su matrimonio. A las 2:07 de la madrugada, mi móvil iluminó la oscuridad. Gracias por la bufanda. Luz del porche si es seguro hablar. Miré el mensaje durante un minuto entero. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no estaba soñando. Luego respondí, de acuerdo. Esperé junto a mi ventana hasta que la luz del porche se encendió al otro lado de la calle. El callejón sin salida estaba en silencio, salvo por el zumbido distante de los aires acondicionados y el suave murmullo de las farolas. Me deslicé por la puerta trasera y crucé la hierba mojada. El aire nocturno estaba fresco en mi piel, húmedo por la lluvia anterior. Claire estaba de pie en los escalones de su porche, envuelta en una rebeca sobre su camisón. Parecía más pequeña de alguna manera, más vulnerable de lo que la había visto nunca. Hola, susurró. Hola. Me detuve en la acera a un par de metros de su porche, lo suficientemente cerca como para verla claramente bajo la luz amarilla, lo suficientemente cerca como para oler el tenue rastro de su crema de manos de cítricos y vainilla, no lo suficientemente cerca como para tocarla. He estado pensando, dijo ella. ¿En qué? En el martes por la noche, en lo que casi pasó. Y me di cuenta de algo. Se apretó más la rebeca. Durante 15 años he sido invisible, la esposa perfecta, la eficiente directora de la galería, la vecina que siempre se ofrece voluntaria para los comités y trae postre a las barbacoas, pero invisible. No eres invisible para mí. Lo sé, eso es lo que me di cuenta. Miró sus manos. Cuando me vendaste el dedo, cuando nos sentamos bajo esa luz ámbar, por primera vez en años, me sentí vista, realmente vista, no como la esposa de alguien o la empleada de alguien o la vecina de alguien, simplemente yo. Eso es todo lo que siempre he visto. Lo sé, y por eso esto tiene que parar. Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. ¿Qué? Evan, tengo 38 años. Estoy casada con un hombre que confía en mí. Soy la mejor amiga de tu madre. No puedo, no podemos, no hemos hecho nada malo. ¿No lo hemos hecho? Ella me miró directamente. Pienso en ti cada mañana cuando decido si ir al gimnasio. Reorganizo mi agenda esperando encontrarte en el supermercado. Te pedí que me ayudaras con marcos que podría haber manejado yo misma, solo para pasar tiempo contigo. ¿Y qué? Pues que estoy actuando como una adolescente con un flechazo. Y tú, te mereces a alguien que realmente pueda estar contigo, no alguien que tenga que esconderse y buscar excusas y mentir a todos los que le importan. Y si no quiero a nadie más, entonces
No estás pensando con claridad. Su voz era suave pero firme. Estoy eligiendo mi matrimonio, Evan, no porque sea apasionado o emocionante, sino porque es la vida que construí, el compromiso que hice, la promesa que tengo que cumplir. Quise discutir, quise decirle que estaba equivocada, que merecía ser feliz, que 15 años de ser invisible eran suficientes, pero de pie allí, bajo la luz amarilla del porche, mirándola a la cara, cansada, triste y decidida, lo entendí. Esto no se trataba de lo que queríamos, se trataba de quiénes estábamos dispuestos a convertirnos. Necesito que estés bien con esto, dijo en voz baja. Necesito saber que aún podemos ser vecinos, que todavía puedo ser amiga de tu madre, que podemos existir en el mismo pequeño mundo sin hacérselo imposible a los demás. La miré durante un largo momento, memorizando la forma en que se veía bajo la luz del porche con las polillas revoloteando alrededor de su cabeza, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros, la manera en que sus manos se movían al hablar. Sé amable donde puedas verme, susurró ella. ¿Qué significa eso? Significa salúdame con la mano cuando nos crucemos por la calle. Ayúdame cuando lo necesite, pero no crees razones para que necesite ayuda. Trátame como la vecina que soy, no como la mujer que fui durante 5 minutos en la oscuridad. ¿Puedes hacer eso? ¿Fingir que nunca pasó? No estoy fingiendo que nunca pasó. Estoy eligiendo lo que sucederá a continuación. Ella retrocedió hacia la puerta de su casa. La conversación había terminado. Buenas noches, Evan. Buenas noches, Claire. Volví a mi casa a través de la hierba húmeda, pasando las farolas y las casas dormidas y las vidas que continuaban inalteradas, mientras la mía se reordenaba en torno a una conversación de 5 minutos en un porche. A la mañana siguiente, preparé café para mamá y la ayudé a organizar los paquetes de donantes para el próximo envío de la Fundación de Alfabetización. Ella tarareaba mientras trabajaba y el lavavajillas zumbaba a su compás y todo se sentía casi normal. Pareces mejor hoy, dijo mamá mientras yo sellaba el último sobre. ¿Mejor en qué sentido? Más tranquilo, como si hubieras resuelto algo. Había resuelto algo. Había descubierto que algunas puertas se quedan abiertas y otras se cierran, y la diferencia no siempre depende de ti. ¿Quieres que los lleve a correos? Pregunté. Sería estupendo. Al salir, me crucé con Claire que salía marcha atrás de su entrada. Hicimos contacto visual a través de su parabrisas. Levantó la mano en un pequeño saludo. Yo le devolví el saludo. Vecinos, nada más, nada menos. El lunes por la mañana, Claire volvió al gimnasio. Cinta de correr número 3, segunda fila, a la misma hora de siempre. Asintió en la recepción al registrarse. Buenos días, le dijo a Noah. Me alegra verla de vuelta, señora Whitmore. Yo estaba reemplazando una bombilla fundida en la sala de equipos. Trabajo normal, razón normal para estar allí. Pero podía verla por el rabillo del ojo, corriendo a su ritmo constante. Después de su entrenamiento, se detuvo en la recepción para salir. Estaba lo suficientemente cerca como para oírla agradecer a Noah por mantener el equipo en buen estado. Evan se encarga de la mayor parte del mantenimiento, dijo Noah. Es bueno con las manos. Claire me miró brevemente. Estoy segura de ello. Luego salió sin decir adiós. Esa tarde dejó una nota doblada en la recepción. Gracias por el porche. Sé. No respondí. El martes, ayudé a mamá a preparar otra barbacoa vecinal. El mismo parque, las mismas mesas plegables, la misma ensaladilla rusa y el mismo vino de supermercado. Claire y Graham llegaron a tiempo. Ella llevaba un vestido veraniego azul que la hacía parecer más joven, y Graham estuvo presente durante todo el evento en lugar de atender llamadas de trabajo en su coche. Evan, llamó Graham, desde el otro lado del parque. Me alegro de verte, muchacho. ¿Qué tal el trabajo? No me puedo quejar.
Eso es lo que me gusta oír. El trabajo honrado forja el carácter. Claire estaba montando la mesa de postres cerca, se movía con eficiencia, organizando platos y servilletas con la misma precisión que usaba en la galería. Cuando terminó, se secó las manos con una pequeña toalla y buscó algo más que organizar. Nuestras miradas se encontraron al otro lado de la mesa de picnic. Ella sonrió ligeramente, la clase de sonrisa que los vecinos se dedican en los eventos comunitarios. Cortés, apropiada, vacía de todo, salvo de buenas maneras. Evan, ¿podrías ayudarme a llevar las neveras de vuelta al coche? Preguntó mamá mientras la gente empezaba a recoger. Mientras cargaba los platos vacíos y la comida sobrante, era consciente de Claire ayudando a Graham a guardar sus aportaciones en recipientes de aspecto caro. Se movían como un equipo que llevaba años trabajando junto, eficientes, coordinados, casados. La señora Delaney apareció a mi lado mientras cerraba el maletero de mamá. Una velada tan encantadora, dijo ella. Todo el mundo tan bien educado. Sí, señora. Es maravilloso cuando la gente conoce su lugar en la comunidad, cuando respetan el orden natural de las cosas. Me dio una palmada en el brazo en señal de aprobación y se marchó. El mensaje era claro. Lo que fuera que hubiera sospechado, lo que hubiera visto u oído, estaba satisfecha de que el orden se había restaurado. El miércoles por la tarde entregué un certificado de donación del gimnasio a la galería de Claire. Ella estaba reunida con posibles donantes, así que lo dejé con la asistente de la recepción, pero Claire apareció en el vestíbulo cuando me iba. Evan, gracias por traer esto. De nada. Y gracias por la otra noche, por ayudarme con las listas de donantes cuando mamá estaba en crisis, y por devolverme mi pañuelo. Su voz era cuidadosamente neutra, profesional, pero luego dijo, olía a lluvia durante días. El comentario era insignificante, probablemente sin sentido para cualquiera que pudiera oírlo, pero escuché el peso que había debajo, el reconocimiento de que algunos momentos persisten incluso cuando intentamos borrarlos. La lluvia fue bastante intensa esa noche, dije. Sí, lo fue. Nos miramos por un momento, el tiempo suficiente para que yo viera a la mujer que se había sentado a la luz ámbar y me había dicho que se sentía invisible, el tiempo suficiente para recordar el peso de su mano en la mía. Entonces, el hechizo se rompió y volvimos a ser solo vecinos. Que tengas una buena tarde, dijo. Tú también. Caminé hacia el cuadro que me había mostrado esa noche, la mujer que miraba a otra parte, mirando hacia algo que quería pero no podía tener. Ahora entendía por qué a Claire le encantaba. A veces, lo más honesto que puedes hacer es mirar hacia otro lado. La semana siguiente se instaló en nuevas rutinas. Veía a Claire en el gimnasio la mayoría de las mañanas, en el supermercado de vez en cuando, paseando a su perro frente a nuestra casa por las tardes, nos saludábamos con la mano cuando nos veíamos, nos decíamos hola cuando estábamos lo suficientemente cerca para conversar, nos ayudábamos mutuamente cuando la ayuda era necesaria y apropiada. Ella era amable donde yo podía verla. Yo tenía cuidado de no crear razones para que necesitara ayuda. Casi funcionó. El viernes por la tarde, estaba paseando al perro de mamá cerca de los buzones comunitarios cuando Claire apareció con su correo. Llegamos a los buzones al mismo tiempo. Buenas tardes, dijo ella. Buenas tardes. Ella revisaba facturas y catálogos mientras yo comprobaba el buzón de mamá. Una interacción vecinal normal. Nada extraordinario, pero cuando se le cayó una pieza de correo, la recogí para ella. Nuestros dedos se rozaron al devolvérsela, solo por un segundo, lo suficiente para sentir el calor de su piel. Entonces me miró como lo había hecho aquella noche en el porche, como si estuviera memorizando algo que nunca volvería a ver. Gracias, susurró. Luego nos alejamos en direcciones opuestas sin hablar. Esa noche me senté
en los escalones traseros después de ayudar a mamá a recoger la cena. El lavavajillas zumbaba dentro. Las polillas se agruparon alrededor de la luz del porche. Pensé en la mujer del cuadro, en la luz ámbar de emergencia, en el peso de un anillo de boda contra mi nudillo. Pensé en las puertas que se cierran y las puertas que permanecen abiertas, y en la diferencia entre querer algo y poder tenerlo. Mientras me levantaba para entrar, eché un vistazo hacia la casa de Claire. La luz de su porche parpadeó una vez, quizás una polilla rozando el sensor, quizás algo completamente diferente. Asentí a la calle vacía y seguí caminando. Algunas puertas no se cierran, aprenden a reposar silenciosamente sobre sus bisagras. Si la luz parpadea, yo sigo caminando.